Estaba yo diciendo, ya el otro día dijimos que una de las utilidades o aplicaciones de las propiedades coligativas no era solamente el conocerlas en sí mismas, sino el utilizarlas para calcular, por ejemplo, masas molares y masas moleculares de sustancias. Y nuevamente en este caso, eso es lo que quiere este ejercicio, el apartado A. Que hallemos la masa, en este caso, molecular. En este caso del azúcar, ¿vale? O de lo que se llama la sacarosa, que no deja de ser azúcar. No, sacarosa. No la sacarina, la sacarosa. La sacarosa es el componente principal del azúcar normal, no de la sacarina, que es otro. Que se la habrá llamado sacarina, digo yo, porque tendrá que ver con el endulzamiento que produce también el azúcar. No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, pues para hallar la masa molecular de la sacarosa, que no sabemos ni qué fórmula tiene, bueno, sí lo sabemos, pero aquí no me la dan, ni me hace falta, porque si me dice la fórmula no me hace falta ninguna otra cosa que hallarla directamente. Me dicen que preparamos, o tenemos, que 1 litro de disolución formada, o formado por 50 gramos de sacarosa, a 30 grados centígrados, produce una presión osmótica de 3,64 atmósferas. Con esos datos quieren que hallemos cuál es la masa molecular de la sacarosa. Y claro, pues si me hablan de presión osmótica, pues me están diciendo que tendré que utilizar ese concepto para poder hallar esa masa molecular. Y ese concepto venía relacionado, como ya se le ocurrió a Van Hoff, con el hecho de que la sacarosa, si está sobre todo muy diluida en una disolución, su comportamiento de sus moléculas se parezca mucho al de los gases ideales en un recipiente. En este caso el recipiente es las moléculas del agua que forman esa disolución, ¿vale? Y de manera que eso nos llevó, o le llevó a Van Hoff a escribir una ecuación como esta, para relacionar esas magnitudes. Una ecuación que se parece enormemente a la ecuación de estado de los gases ideales, con algunas variantes que evidentemente no son de gases, porque estos no son gases, son disoluciones. La presión la hemos sustituido por la presión osmótica, el volumen del gas es realmente el volumen de la disolución en el que está metido la sacarosa. Los moles de aquí son los moles no del gas, sino del soluto, es el que se comporta como un gas de alguna forma. Sí, sí. Y R y T sí son realmente las mismas magnitudes que aparecen en la ecuación de estado de los gases, ¿vale? ¿Alguna cuestión sobre esa ecuación? Como me pide la masa molecular, igual que hicimos el otro día, vamos a optar, yo en este caso he optado por hacerlo directamente, me explico. Donde pone moles de soluto, voy a escribir lo que son los moles de soluto. Es decir, la masa del soluto partido por su masa molar. Cuidado que esto es la masa molar, no la masa molecular, que es una de las cosas que casi siempre creemos que hemos terminado el problema cuando calculamos eso. No solo lo creemos, sino que no le ponemos las unidades adecuadas a esa solución. Y esto tiene unidades, ¿eh? Es una masa molar, no es la masa molecular, ¿vale? Bueno. Con esas dos expresiones, insisto, voy a poner donde pone el número de moles, que ya lo hemos hecho con los gases, ya lo hemos hecho con las disoluciones. Creo que el otro día decíamos que lo habíamos hecho entre 4, 5, 6, pues ya será hoy la séptima, la octava, no sé cuál es la vez que lo hemos hecho. Así que escribimos pi, volumen de la disolución, y aquí masa del soluto y masa molar del soluto. Por R y por T. Y entonces nuestro objetivo es despejar la masa molar, que no es lo que me pide el problema directamente, pero que está directamente relacionado, y después lo diremos cuando acabemos el problema. Despejo esa masa molar, lo voy a hacer de una sola vez también, porque voy a pasar esto multiplicando para acá, y todo esto dividiendo para acá, es decir, 2 pasos. Así que me quedaría la masa de soluto, la constante molar de los gases, la temperatura en Kelvin, la presión osmótica y el volumen de la disolución. Recordemos que R es la constante molar de los gases y es la que determina en qué unidades tiene que estar esto. Me tienen que dar la constante, que es que no la veo ahí en el dato. Supongo que no está ahí en el dato porque en el examen estaría al final del examen. Como hemos visto ya en algunos exámenes donde ponemos todos los datos estos genéricos al final. Entonces por eso no está ahí, ¿eh? Pero me la tienen que dar. Me queda aquí el mol y el Kelvin. Y repito, las unidades que están aquí son las que tienen que aparecer en estas sustancias, ¿vale? Tiene que aparecer la temperatura en Kelvin, no sé si eso ya lo sabíamos, pero bueno. En este caso será 303, ¿no? Kelvin. Tiene que aparecer el volumen en litro, que en este caso está perfectamente escrito, ¿no? El litro, y tiene que aparecer la presión en la atmósfera, que también está perfectamente escrita, ¿no? Así que con esos datos de esa manera, volumen en litro, presión en la atmósfera, temperatura en Kelvin, R en esa unidad y la masa en gramos, el resultado me va a dar, lo voy a escribir para que lo veamos, para que veamos en qué unidades me da el resultado, que después, insisto, se nos olvidan esas unidades y no podemos poner el problema bien porque no lo hemos hecho del todo bien, ¿vale? Y es que tenemos la masa, eran 50 gramos, la constante molar, 0,082, atmósfera, litros, mol menos 1, Kelvin menos 1. La temperatura 303 Kelvin. La presión osmótica 3,64 atmósferas. Y el volumen 1 litro. Si nos damos cuenta, y yo por eso escribo las unidades y soy muy pesado, cosa que no es obligatorio, pero es recomendable, por lo tanto no lo hagáis. No, sí, hacerlo si es posible. Es que las atmósferas se me van, los litros se me van, los Kelvin se me van y me quedan gramos partido por mol, que es lo que tiene que quedar. ¿Me explico o no? Y todavía no es la masa molecular, es la masa molar. Si yo no me he equivocado, y por eso estamos aquí todos, el resultado es 341,29 gramos por mol. Es lo que me da a mí aquí, pero insisto, esa no es la solución del problema, aunque sí está ya muy cerca.
Esa es la masa molar. ¿Cuál es la masa molecular entonces de la sacarosa? Pues esa misma cantidad, pero en unidades de masa atómica, ¿vale? Es decir, que la masa molecular será la misma cantidad, 341,29, pero asustando. Esa es la solución correcta del ejercicio, ¿no? Y repito, lo digo porque lo he visto y me temo que lo seguiré viendo, pero que no, después de estas sucesivas advertencias una detrás de otra. He visto aquí la U ya puesta, ¿vale? Y la U aquí todavía no está. He visto que esto es la masa molecular y esa no es la masa molecular. ¿Me explico? Todo eso lo he visto y como lo he visto es porque o no lo hemos captado bien o no nos hemos enterado bien, me refiero antes. Espero que no suceda ahora, que lo estamos diciendo, advirtiendo y readvirtiendo. ¿Vale? Bueno, ese era el apartado A, para que practiquemos otra vez, por no sé cuántas veces ya, el cálculo de una masa molecular a partir de una ecuación que se parece a la de la ecuación de estado de los gases, que ya utilizamos con los gases y que ahora estamos utilizando con las disoluciones. ¿Vale? Me voy al apartado B, que insisto, no tiene nada que ver con esta parte, sencillamente porque la idea en ese examen, y seguramente en el vuestro, sea que practiquemos con un par de propiedades coligativas. Hemos practicado con la presión osmótica y la segunda tiene que ver con el descenso crioscópico de una disolución, el descenso de temperatura. Y me dicen el ejercicio en su apartado B. Quizá borre esto, ¿no? Porque si no me voy a ir muy abajo y me temo que ahí detrás no lo vaya a ver bien, ¿no? ¿Lo puedo borrar? Sí. El apartado B dice, el fenol es un líquido que ya veremos cuál es su fórmula cuando expliquemos lo que es la formulación orgánica, pero ahora mismo me da igual, no me hace falta la fórmula de momento. Tiene una temperatura de congelación, veis que aquí me la tiene que dar, porque a que nadie sabe cuál es la temperatura de congelación del fenol. Si fuese agua, y a lo mejor no me la dan, porque como todo el mundo la sabe, espero, pero el fenol hay que darla, no sabemos cuál es la temperatura de congelación del fenol. Me dicen que su temperatura de congelación, que la voy a llamar así, T sub C, super cero, ¿no? Que es como llamamos la temperatura de congelación del líquido puro, es de 40,9 grados centígrados. Es decir, que esta sustancia congela a 40,9 grados centígrados. Me preguntan, calcula la temperatura de congelación ahora, lo que llamamos T sub C de una mezcla, cuando la mezcla está formada por 95 gramos de fenol y 5 gramos de agua. Y me dicen explícitamente aquí, por si alguien se despista, que aquí el agua no es el disolvente. Me pone aquí, considera el agua como el soluto. Que puede serlo, ¿por qué no? La muchacha también tiene su derecho, ¿no? A ser soluto de vez en cuando, ¿no? Y en este caso, como el fenol es otro líquido, que además está en mayor cantidad, pues hace las veces del disolvente. ¿Vale? Así que aquí el agua es el soluto. Necesito como datos, para poder seguir con esto, la masa atómica del hidrógeno y del oxígeno, porque voy a necesitar allá la masa molar del agua. ¿Vale? Y también necesito la constante crioscópica del fenol. No del agua, sino del fenol, que es el líquido, en este caso, del que vamos a ver cómo cambia su congelación. Me dice que es 7,3 grados centígrados por cada kilogramo, bueno, por kilogramo y por cada mol. Ese es el dato. Además, insisto, de las masas atómicas, que no las voy a poner porque supongo que nos acordamos que es 1 para el hidrógeno y 16 para el oxígeno. ¿Vale? Aquí tenemos otra de las propiedades coligativas que tiene que ver con que cuando mezclamos sobre un líquido que congela a una temperatura, le mezclamos algo, ¿qué le pasa a esa temperatura? Tenemos un líquido, se llama fenol. El fenol congela a 40,9 grados centígrados, es decir, que se convierte en sólido a 40,9 grados centígrados. Por encima es un líquido. Si le echamos un soluto al fenol, ¿qué le va a pasar a esa temperatura de congelación? Que baja. Se llama esa propiedad descenso crioscópico. Y podemos calcular ese descenso se llama delta de Tc, restando la temperatura de congelación del líquido puro menos la temperatura de congelación de la disolución. Lo ponemos en ese orden para que la resta salga positiva, ¿vale? Porque como es un descenso, si lo hago al revés, me va a salir negativa. No es que pase nada si me sale negativa, pero como está escrita la constante positiva y la modalidad que vamos a utilizar es positiva, saldría un poco raro eso, ¿vale? Esto me dice alguien que es igual a una constante crioscópica por la... Bueno, lo voy a poner con todas las palabras para que nadie se confunda, que no es la masa, ¿vale? Es la molaridad. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero averiguar cuánto vale esta temperatura, aparte de despejarle de ahí, voy a necesitar la ¿qué? La molaridad de la disolución, ¿no? Y recordemos lo que es la molaridad de la disolución, de una disolución en general, y la calcularemos de esta en particular. Era el número de moles de soluto por cada kilogramo del disolvente. La verdad que el disolvente lo tenemos aquí,
Y lo tenemos los kilogramos, lo tenemos en gramos, lo pasamos a kilogramos, ¿no? Serían, si yo no me equivoco, 0,095 kilogramos. Así que el denominador de ahí ya está listo. ¿Qué nos falta entonces? El numerador, es decir, los moles de soluto. Y en este caso los moles de soluto, si queremos seguir utilizando expresiones matemáticas, acabamos de ver que es la masa de soluto entre la masa molar del soluto. Tengo la masa del soluto, ¿qué me falta? La masa molar, ¿no? Que en este caso es agua, el soluto. Así que la masa molar del soluto ya la hemos averiguado no sé cuántas veces, pero bueno, la ponemos aquí otra vez. Si alguien no sabe averiguarlo, que me lo diga. 18 gramos por mol, ¿no? Estaba mirando a ver cómo está resuelto aquí. He calculado cada cosa y después lo he sustituido, pero se podía hacer igual que hemos hecho antes, directamente. Pero estoy mirando a ver cómo lo he resuelto aquí. He ido calculando paso a paso porque así a lo mejor lo entendemos más fácilmente, pero como siempre, paso a paso implica más cálculos, más posibilidades de errores, más, margen de que nos vayamos alejando del resultado más correcto, pero bueno, da igual. Tenemos los 5 gramos de soluto, tenemos los 18 gramos por mol, así que tengo la masa digo los moles, si yo no me he equivocado, 0,278 moles de, en este caso, agua. Ya puedo hallar la molaridad entonces, ¿no? Porque tengo los moles y la masa del disolvente, así que la molaridad serán esos moles y aquellos kilogramos. Si yo no me he equivocado, esto da 2,93 moles por kilogramo. Quiere decir que hay 2,93 moles de agua por cada kilogramo de fenol en esa disolución, ¿vale? Porque esto es kilogramos del disolvente, es la única que hemos visto nosotros, expresión de la concentración que tiene que ver con el disolvente, no con la disolución. Bueno, ya me falta despejar de aquí, ¿no? Me falta despejar de ahí. Lo voy a despejar aquí mismo para que se vea, porque estamos ya otra vez en la parte de aquí abajo. Así que despejo. Esto para despejar sería pasarlo para acá y esto para allá restando, ¿de acuerdo? Porque hay que restar, si no, no me va a salir más pequeña la temperatura, ¿no? Así que lo voy a restar aquí mismo. Y tendría entonces que la temperatura que estoy buscando es la temperatura anterior menos la constante quioscópica por la molaridad. Insisto, tengo que restar algo porque si no, no habría un descenso de temperatura. Esto lo podemos dejar en grados centígrados porque está en grados centígrados también la constante. No hace falta esto pasarlo a Kelvin, aunque se podría pasar, ¿eh? Esta constante es la misma si expresamos esto en Kelvin, porque esto es una variación de temperatura. Es la temperatura que cambia y por tanto vale lo mismo en Kelvin que en grados centígrados. Cuando hay variaciones de temperatura, como la escala tiene el mismo tamaño, da igual, lo que estamos cambiando es el origen, pero las diferencias son iguales. Le restamos 7,3 grados centígrados kilogramos por mol y lo multiplicamos por 2,93 mol partido por kilogramo, para que me quepa, porque lo he puesto dividiendo. El resultado de esto, kilogramo se va con los moles y queda lógicamente grados centígrados. Grados centígrados menos grados centígrados. Uy, que se le va. Si yo no me he equivocado, el resultado es 19,5 grados centígrados. La nueva temperatura de congelación ha bajado bastante, ¿eh? De 40,9 a 19,5 es un bajo importante. Realmente la constante quioscópica es elevada, 7,3 es grande, la del agua es 1,86. O sea que este cambia mucho su temperatura. Así que si yo no me he equivocado con esto, el resultado es 19,5 grados centígrados. Esta es la temperatura nueva de congelación de la disolución esta que hemos preparado con el fenol y con el agua, dos líquidos en este caso, pero en la cual el agua hace papel de soluto. ¿Alguna cuestión, alguna duda? ¿Algo que queramos aclarar de estas dos propiedades coligativas que hemos repasado aquí y que hemos no solo repasado sino calculado sobre las leyes que nos las explican? ¿Alguna cuestión? Estamos repasando lo que nos preguntan en los exámenes, o sea que tened en cuenta que nos van a preguntar esas cosas, ¿no? Ya no nos pueden preguntar muchas más cosas, porque hemos hecho molaridad, hemos visto propiedades coligativas, hemos visto la media ponderada para hallar las masas atómicas, eso es lo que nos van a preguntar. No hay muchas más cosas que puedan preguntar, ¿eh? Pero por si acaso vamos a practicar otro ejercicio más. Así no lo puedo poner aquí, ¿sabes? Hasta que no vayamos abajo a decirle que tienen que darle eso, no le van a dar. Así que el ejercicio 10, el que yo quería que hiciésemos ahora, si es posible. Ya muy tarde, queda un par de minutos para que toque, pero el 10, empezad a mirarlo y yo lo subiré ya resuelto, ¿vale? Lo subiré resuelto y haré un vídeo ahí. Lo que no puedo garantizar es que el vídeo tenga sonido, porque no sé si lo voy a poder grabar en mi casa, voy a tener, no tengo una sala de sonido allí, sin que la gente entre, salga y me cuente historias, ¿no? El ejercicio 10, el que tenía yo propuesto aquí para que intentásemos, si nos daba tiempo a hacerlo aquí, si no, que empecemos a hacerlo. Por cierto, ¿alguna cuestión? Porque tengo que cerrar, ¿no?